Bienvenidos a una nueva edición de su programa Palabra de Vida. Con ustedes, el pastor Francisco Teodoro. Nosotros caminamos en este mundo, parece que nos hacemos como e ignoramos la realidad de la eternidad. Nunca nos damos cuenta del valor de la salud hasta que la perdemos. Nunca valoramos el dinero hasta que no lo tenemos. Nunca valoramos la familia hasta que la perdemos. Es interesante cómo la naturaleza del ser humano vive ignorando que un día todo se terminará. Y por eso la iglesia tiene que enseñar lo que Dios ha provisto para la eternidad. Hay tantas teorías y tantas filosofías acerca del más allá. Pero yo quiero, hermano, invitarle a usted a que abra las Sagradas Escrituras, y la vamos a abrir en el libro de Daniel, capítulo 12, los primeros 3 versículos. Las Sagradas Escrituras dice de la manera siguiente: en ese tiempo se levantará Miguel, el arcángel, que hará guardia sobre tu nación. Entonces habrá un tiempo de angustia como no lo hubo desde que existen las naciones. Sin embargo, en ese momento, cada uno de tu pueblo que tiene el nombre escrito en el libro será rescatado. Se levantarán muchos de los que están muertos y enterrados, algunos para vida eterna y otros para vergüenza y deshonra eterna. Los sabios resplandecerán tan brillantes como el cielo, y quienes conducen a muchos a la justicia brillarán como estrellas para siempre. Tengamos una palabra de oración. Amante Señor, esta es tu sagrada palabra. Tú la dejaste ahí, Señor, para que pudiera traer una revelación, una instrucción y un conocimiento de tu propósito a nuestra vida. Señor, enséñanos a vivir conforme a tu palabra. Los tiempos son peligrosos, los tiempos son malos, Señor, y tenemos que vivir conforme a tus sagradas escrituras. Pedimos la ayuda de tu Espíritu Santo y te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Hermanos, esta mañana apareció una noticia que impactó mi corazón. Me impactó, se la enseñé a mi esposa, y muy cerca de aquí, en el condado de Toela, que está cerca, donde hay una iglesia de Life Church también, un niño de 12 años se suicidó ayer. Un niño precioso de 12 años. Y la razón es que había sido teniendo bullying en la escuela. Esto es algo doloroso, terrible. ¿Cómo un niño puede morir de esa manera? Los tiempos son peligrosos. ¿Cómo no podemos nosotros pensar en la importancia de la eternidad? ¿Qué es lo que está pasando en el mundo? Al día de ayer, hermano, la plaga del virus, del COVID, ha afectado a 407 millones de personas. 407 millones de personas, de los cuales 6 millones han muerto. En 2 años. Nunca la gente pensó en esto. Nunca se imaginaron qué tan cerca estaban de la muerte. No se imaginaron, no se prepararon algunos. Nunca tuvieron conciencia de la realidad que es el cielo o del infierno. Pasamos desapercibido eso. Vivimos como que si esta fuera nuestra morada eterna. Y es asombroso lo que sucede y quién sabe lo que pueda venir adelante. Estas personas nunca pensaron qué tan cerca estaban de la eternidad. Y aquellos que hemos quedado, algunos de nosotros hemos sido afectados con ese virus. Y la muerte estuvo cerca de cada uno de nosotros.
Pero su gracia no permitió que partiéramos y estamos ahora aquí. Ignoramos el cielo, ignoramos esto, no nos preparamos. Nos esforzamos por vivir en este mundo que perece. Hemos dejado de hacer tesoros en el cielo. Hemos ignorado la palabra de nuestro Señor Jesucristo en el Evangelio de Juan capítulo 14, que dijo, ellos estaban tristes porque Jesús se iba. Y dijo, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Voy pues a preparar una morada para ustedes, para que donde yo esté, ustedes también estén. Hemos ignorado eso. Hemos dejado a un lado la realidad del cielo. Si el cielo es tan hermoso, nadie quiere ir allá. Queremos vivir aquí. Hacemos planes para vivir aquí. Gastamos nuestra vida para vivir aquí. Y hemos perdido la realidad de hacer tesoros en el cielo. Como que si la eternidad va a ser aquí. Un día partiremos. Un día, hermano, ya no es un día más, es un día menos. Y enfrentamos esa realidad. Nadie tiene la certeza de poder terminar este año siquiera. No sabemos. Hay tantas mentes perversas y malas en el mundo. Pero tenemos que estar conscientes de una cosa, que esas palabras que nuestro Señor Jesucristo dijo, que iba a preparar lugar, es una realidad. Hay un cielo hermoso. En Juan capítulo 13, verso 36, aquel discípulo le dijo, Señor, ¿a dónde vas? Jesús le respondió, a donde yo voy, no me puedes seguir ahora, pero me seguirás después. Jesús vino para mostrarnos un camino. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Mientras estaba yo ahí cantando, no tenía esto en mente, pero sentí un poderoso golpe del Espíritu que me trajo mucha emoción y congoja. Estaba cantando ahí y me acordé de mi testimonio. Y yo le dije al Señor ahí, Señor, ¿quieres que comparta esto? ¿Quieres que diga esto? Casi no me gusta decirlo, pero sentí el impulso de Dios para compartir parte de mi testimonio. Queridos hermanos, desde muy pequeño yo conocí el sufrimiento, conocí el dolor. Cuando llegué a los 17 años, solo sabía una cosa, sabía lo que era el dolor, la limitación, la pobreza. Y encima de eso, lo único que tenía valioso en este mundo era mi madre. Y ella partió, murió de cáncer en mis brazos. Su última respiración fue sobre mi hombro. Yo soy el mayor de 5 hermanos. Y ella me dijo, cuida a tus hermanos, balbuceando. Y ahí quedó su cuerpo con el mío. Yo no estaba listo ni preparado. No pude ni siquiera saber, ni siquiera entender lo que estaba sucediendo. El dolor, el corazón era totalmente desgarrado, devastado. Y no pude enfrentar esto. Hubiera querido tener una iglesia, hubiera querido tener un hermano que me dijera, hay esperanza. Sin embargo, mi vida se desbordó, siendo el número 1 en la escuela. Mi vida se desbordó en el pecado, en el licor, totalmente perdido en el licor. Quería morirme. No sabía cómo manejar esto. Y en medio de esa situación, Dios, que conoce el futuro, me dio un regalo maravilloso. Me dio a mi esposa, que era cristiana. Sin embargo, mi vida no tenía entendimiento todavía.
y tuve que ir al hospital por una enfermedad terrible y llegué al punto de estar 9 días en un estado de coma. Yo no sabía nada, apenas tenía 25 años, era un 3 de octubre de 1982. Estaba en la habitación 301 de un hospital que se llama el Hospital de Diagnóstico en mi país. No estaba soñando, no estaba delirando, solamente a lo lejos sabía que algo estaba pasando. Y ahí pude ver algo, vi una pequeña luz. Y a medida que yo miraba esa luz, esa noche el doctor, de apellido doctor Matamoros, dijo, él no va a pasar de aquí. Él está convulsionando, ya es el punto donde él puede morir este día. Y ese día yo tuve un encuentro inimaginable. ¿Qué es lo que pasó? De repente yo me vi en esa cama yendo hacia un túnel. Era el túnel de la muerte. De una forma que yo no sé explicarlo, mi espíritu salió y yo vi mi cuerpo abajo. Y mi cuerpo había quedado aún con la boca abierta. Estaba muerto y mi espíritu había salido. Y yo iba a ese túnel, era una oscuridad horrenda. Sabía en mi profundo ser que ese destino era un destino aterrador. Pude ver esa oscuridad y esas tinieblas del infierno. Nunca me imaginé eso, nunca puse interés en eso. Yo recuerdo, hermanos, que aún estando en la condición de pecado, rechazaba la Escritura, blasfemaba contra Dios. Era enojado con Dios. ¿Por qué había permitido que mi madre muriera? ¿Por qué no intervino? Y tantas cosas. Pero ese día en el hospital, yo vi esa profundidad de ese túnel. Lo recuerdo como que fue ayer. Y en medio de esa profundidad yo sabía que era aterrador. Y yo clamé al cielo. Yo dije, Dios, si hay un Dios allá arriba, sácame de aquí y te entregaré mi vida. Yo no sabía lo que estaba diciendo, era algo terrible, pero la puerta se cerró y al día siguiente yo estaba completamente sano. Fue un milagro de Dios. Yo no sabía qué hacer, solo sabía que Dios era real y me había librado de la misma garra del infierno. Mi vida cambió ese día. Nunca más volví atrás. Nunca más regresé al pecado. Era la gracia de Dios en mi vida. Y desde a partir de ese entonces empecé a buscar las Sagradas Escrituras, a leer la Biblia. Nunca la había leído, pero empecé a leerla y a darme cuenta del inmenso amor de Dios y que un día estaremos delante de Dios. En nuestros viajes misioneros a México, un día fuimos secuestrados con mi esposa y un hombre quería disparar su pistola contra mí en un abismo donde tiran la basura. Y ese hombre no podía disparar su pistola porque yo estaba clamando al cielo. Y yo sentía esa vez que si yo moría esa vez, yo tenía que estar en la presencia de Dios. El cielo y el infierno es tan real, hermano. Es real. No solamente es una teología, no solamente es algo que nosotros simplemente hemos escuchado. Es real. Aquellos que han tenido una experiencia en la muerte saben que si no están en Cristo, el destino es terrible. Pero aquellos que en Cristo saben que ese destino es un destino glorioso, es la presencia de Dios. Pero en nuestros días conocemos tan poco de esa eternidad. Y por eso queremos compartir ahora la importancia, hermano, de vivir para Dios. Todo lo que usted haga, todo lo que usted
hace en este mundo quedará aquí. Lo que más importa es lo que sucede en la eternidad. La importancia que Jesús le dio. Él vino y entregó su vida porque Él sabe que el ir a esa eternidad no podemos ir. No podemos arriesgar nuestra vida, nuestros niños, e ir a ese destino eterno sin Cristo. Dice las Sagradas Escrituras en palabras de Jesús, dice que el infierno está hecho para el diablo y sus demonios. No fue hecho para el ser humano. Pero la pregunta es, ¿cómo Dios puede permitir que la gente vaya al infierno? ¿Acaso no es un Dios de amor? ¿Acaso no es un Dios justo? ¿Por qué va a permitir que vaya al infierno? Porque al rechazar a Jesús, se alinea con las tinieblas. Rechazar a Jesús es decirle, no quiero nada contigo, quiero vivir en el pecado. ¿Cómo un Dios sublime, amoroso, permitirá esto? ¿Cuántos este día fueron al infierno? ¿Cuántos? ¿Acaso Dios no los amó? Por supuesto que sí. Decidieron no seguir a Jesús. Rechazaron a Jesús. No queremos nada, queremos disfrutar el pecado. ¿Puede usted imaginarse? ¿Qué sucedería si un hombre criminal, un hombre que ha abusado de niños, un hombre perverso, un hombre que ha pecado de todas maneras, un hombre que ha asesinado, por decir una historia, y se presenta ante un juez, y el juez le dice, todos estos pecados has hecho, has cometido todo esto? Y él dice, sí, pero no estaba en mis cabales. ¿Y qué clase de juez sería que le dijera, bueno, entonces eres libre, no irás a la prisión? Está bien, vete. ¿Qué clase de juez sería ese? Ha cometido tanta injusticia, tanta maldad, y ahora el juez dice, puedes verte porque yo soy un juez de amor, vete. El creer que solo Jesús es Dios de amor es un incompleto, porque Jesús también es justo. Y el tribunal vendrá cuando te va a juzgar a ti. Todos estos pecados has hecho. Y si la sangre de Cristo no ha borrado tus pecados y no te ha reconciliado con Dios, el destino es el infierno mismo. El infierno. La palabra en el infierno era del Gehenna, que le llamaban, era el lugar donde adoraban a los dioses paganos y después lo convirtieron en un basurero. Y ahí tiraban la basura. Entonces dijeron, y quemaban todo eso y el fuego no se apagaba. Y entonces eso lo asociaron a la palabra en el hebreo, Gehenna, que es el infierno. Entonces, lo que está hablando Daniel aquí, en el capítulo 12, es, va a haber un día en que Dios va a apartar a aquellos que son sus hijos, que han vivido para Dios, aquellos que han honrado para Dios, aquellos que tienen una conciencia de la eternidad, y va a apartarlos a otros en vergüenza e irán al fuego eterno. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre siembra va a cosechar. El pecado te conducirá a las tinieblas. Ahí será el lloro y el crujir de dientes. Esto es algo serio. Esto es algo terrible. No podemos permitirnos que ninguno de nuestros pequeñitos vaya en esa dirección. Tenemos que invertir nuestra vida en proteger nuestros hijos con la bendita palabra del Señor. Tenemos que cubrirlos en la sangre de Cristo. Tenemos que vivir para honrar el Evangelio y que ese Evangelio transforme nuestros corazones. Veamos algunos versículos bíblicos. Vayamos a Marcos capítulo 9, verso 43. Mire qué tan serio era para Jesús en el libro de Marcos 9:43. La palabra del Señor dice así: es preferible entrar en la vida eterna con una sola mano que
en el fuego eterno con las dos. Marcos capítulo 9, verso 43. Son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo fue el que más habló acerca del infierno. Pero no lo creemos. No lo creemos. Creemos que el infierno será un lugar de placer. En verdad no lo es. Será un lugar de tormento. Mateo 25, vamos a leer Mateo 25, 31 hasta el 34. Las Sagradas Escrituras dice así, ahí lo tienen ustedes en la pantalla. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, acompañado por todos los ángeles, entonces se sentará sobre su trono glorioso. Todas las naciones se reunirán en su presencia y Él separará a la gente como un pastor separa a las ovejas de las cabras. Pondrá las ovejas a su derecha y las cabras a su izquierda. Entonces el rey dirá a los que estén a su derecha: vengan ustedes que son benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde la creación del mundo. Pues tuve hambre y me alimentaron, tuve sed y me dieron de beber, fui extranjero y me invitaron a su hogar, estuve desnudo y me dieron ropa, estuve enfermo y me cuidaron, estuve en prisión y me visitaron. Y voy a leer hasta el versículo 46, interesante esto. Entonces estas personas justas responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre y te alimentamos? ¿O con sed y te dimos algo de beber? ¿O te vimos como extranjero y te brindamos hospitalidad? ¿O te vimos desnudo y te dimos ropa? ¿O te vimos enfermo o en prisión y te visitamos? Y el rey dirá: les digo la verdad, cuando hicieron alguna de estas cosas al más insignificante de estos, mis hermanos, me lo hicieron a mí. Luego el rey se dirigirá a los de la izquierda y dirá: fuera de aquí ustedes, los malditos, al fuego eterno, preparados para el diablo y su demonio. Pues tuve hambre y no me alimentaron, tuve sed y no me dieron de beber, fui extranjero y no me invitaron a su hogar, estuve desnudo y no me dieron ropa, estuve enfermo y en prisión y no me visitaron. Entonces ellos responderán: Señor, ¿en qué momento te vimos con hambre o con sed o como extranjero o desnudo o enfermo o en prisión y no te ayudamos? Y Él responderá: les digo la verdad, cuando se negaron a ayudar al más insignificante de estos mis hermanos, se negaron a ayudarme a mí. Y ellos irán al castigo eterno, pero los justos entrarán en la vida eterna. Qué impresionante este versículo, hermano. Y veamos lo que significa en Romanos 2, 4 al 9. Dice: acumulamos un castigo terrible para ti mismo, pues se acerca el día de la ira y la vida eterna a los que siguen haciendo el bien. Y también dice el versículo 9 de Romanos 2: derramará su ira y su enojo sobre los que viven para sí mismos. En el capítulo 18 de Ezequiel, 18 del 21 al 23, dice que explicando claramente, lo vamos a terminar de leer, Ezequiel capítulo 18 del 21 al 23, dice así: ahora bien, si los perversos abandonan sus pecados y comienzan a obedecer mis decretos y hacer lo que es justo y correcto, ciertamente vivirán y no morirán. Todos los pecados pasados serán olvidados y vivirán por las acciones justas que han hecho. ¿Acaso piensan que me agrada ver morir a los perversos?, pregunta el Señor soberano. Claro que no. Mi deseo es que se aparten de su conducta perversa y vivan. El versículo 30 del mismo capítulo dice: por lo tanto, pueblo de Israel, juzgaré a cada uno de ustedes según sus acciones, dice el Señor soberano. Arrepiéntete y apártate de tus pecados. No permitas que tus pecados te destruyan. Deja atrás tu rebelión y procura encontrar un corazón nuevo y un espíritu nuevo. ¿Por qué habría de morir, oh pueblo de Israel? No quiero que muera, dice el Señor soberano. Cambia de rumbo y vive. El deseo de Dios es que vayamos a su presencia, que el día en que partamos tengamos la plena seguridad que hemos honrado su nombre, que hemos vivido para Él. Queridos hermanos,
La mayoría de nosotros vivimos para este mundo. Queremos alcanzar logros en este mundo, pero eso es pasajero, eso es temporal. La verdadera vida es vivir para Cristo. ¿Cómo hubiese querido yo ahora haber conocido a Cristo joven, siendo joven, teniendo la vida por delante, la energía, la fuerza, la pasión, vivir para el Señor y ser un instrumento de ayuda y de bendición a muchos? ¿Cómo hubiésemos querido conocer este evangelio que nos ha sido predicado? Cuando veo y camino por estas calles de esta ciudad y veo a las personas, yo puedo saber con certeza quién vive para Dios. Solo tengo que mirarlo a los ojos y darme cuenta si hay luz en él. ¿Cuántos tenemos la oportunidad de estar en la iglesia donde Dios ha preparado este lugar para que seamos entrenados, para que conozcamos su palabra, y no lo estamos valorando? Hermanos míos, ¿cuántos de los que estamos aquí sabemos con certeza que terminaremos este año? Dios nos guarde y que pueda resplandecer su rostro sobre nuestra vida. Solo hay una manera de vivir, y es vivir para Cristo, a la plenitud de Cristo. Todo esto pasará, todo se terminará, pero el que hace la voluntad de Dios permanecerá para siempre. Quizás hoy, esta mañana, Dios te trajo aquí porque Él sabe el futuro. Y como así un día vino a mi vida, yo fui rescatado en un hospital. No tuve la oportunidad de ir a una iglesia. Eso vino después, pero su mano me alcanzó. Dios es tan real como el aire que respiro. Es tan real que hoy me da la vida. ¿Por qué tenemos que desperdiciarla en un mundo que perece? Si Dios nos ha dado una familia para hacer una bendición, vivamos para la gloria de su nombre. Si usted vino hoy y aún todavía no ha entregado su vida al Señor, Dios no lo va a obligar. Él le concede el arrepentimiento cuando hay un corazón humilde, pero al soberbio lo mira de lejos. Dios muestra su amor cuando usted reconoce su pecado y reconoce que solo en Cristo tenemos la salvación. La iglesia no se trata de venir a divertirnos. La iglesia es un lugar para ser transformados por la palabra. Esta es una oportunidad. Si hay aquí alguien que hoy dice: yo entrego mi vida al Señor, esta es una invitación, porque vamos a tener la comunión, vamos a participar de la mesa del Señor. Si usted entrega su vida, Dios lo invita a la mesa del Señor. Esta es la realidad. ¿Hay alguien aquí que hoy pueda ser tan valiente de decir: yo entrego mi vida al Señor, pastor? Y levanta su mano al Señor y dice: yo necesito del Señor. Yo no puedo seguir viviendo sin Dios. Yo quiero entregarle mi vida al Señor. Yo quiero llegar a ese día final sin nada de qué avergonzarme. Quiero conocerlo, porque donde Él está, yo también quiero estar. Si hay alguien aquí en esta mañana, levante su mano y vamos a orar por usted. Si no, participamos de la mesa del Señor. Le ha sido entregada esta copa.
Este fue un tiempo cuando Jesús partió y dijo: ya no comeré más del fruto de la vida hasta que yo venga. Mientras tanto, participen de la mesa del Señor. Él subió a sus discípulos. Ya no estaba haciendo milagros. Ahora estaba con sus discípulos. Partió el pan y dijo: este es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Cada vez que ustedes tomen la cena y participen del pan, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Si usted tiene hoy el pan, pártalo y dele gracias al Señor. Padre, en tu nombre, participamos del pan como un símbolo, Señor, como una señal de comunión. Este es el pan que nos has dado, Señor, que simboliza tu cuerpo, que fue molido, herido por nuestras rebeliones. No había parecer en ti. Pero ahora, Señor, te damos gracias porque, siendo tan indignos, podemos participar de tu mesa. Participe del pan. Padre, muchas gracias, porque habiendo sido rebeldes, habiéndonos apartado de ti, Señor, tú nos recoges, nos restauras y nos das ahora la bendita presencia tuya, tu comunión, Señor. Después que partió el pan y lo repartió, tomó la copa y le dijo a sus discípulos: esta copa representa el nuevo pacto. Esta copa representa mi sangre que ha sido derramada en la cruz. Cada vez que participen de ella, anuncien la muerte. Recuerden que en ese calvario, en ese sacrificio en la cruz, ustedes encontraron la restauración de sus vidas y la salvación de su alma. Por tanto, Señor, en tu nombre participamos de esta copa. Padre, muchas gracias. Señor, ¿a quién tengo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo, Señor. Un día tocaste mi vida y desde ese día, Señor, he podido ver tu fidelidad en mí. Nunca me ha faltado nada. Tu gracia ha sido suficiente. Señor, gracias porque nací para servirte, para adorarte, para exaltar tu nombre, Señor. Te doy gracias porque el día en que yo parta a ti, Señor, te veré cara a cara. Y quiero, Señor, anhelo esas palabras tuyas que digas: sobre lo poco fuiste fiel, sobre lo mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Padre, gracias por darme el privilegio, el honor de compartir tu palabra. Estaba perdido y fui hallado. Estaba muerto y ahora vivo. Señor, gracias porque puedo bendecir a mi esposa y a mis hijos. Señor, gracias porque encontré la revelación más gloriosa de tener a Cristo en mi vida. Señor, yo te ruego que tu Espíritu Santo traiga convicción al corazón de cada uno. Señor, no podemos salir de la misma manera, viviendo de la misma manera. Tenemos que atesorar lo que tú has preparado para nosotros. Cosa que ojo no vio, ni oído oyó, ni ha subido en corazón de hombre, son aquellas cosas que has preparado para aquellos que te aman, Señor. Padre glorioso, Padre eterno, te doy gracias por cada uno de mis hermanos y en la autoridad que tú me has conferido.
Señor, yo los bendigo en el nombre sagrado del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que la bendición de Dios soberano sea sobre cada una de sus vidas desde hoy y para siempre. Hemos llegado al final de su programa Palabra de Vida. Le invitamos a mantenerse en sintonía de nuestra próxima edición. Asimismo, le invitamos a interactuar con nosotros en nuestra página de Facebook Palabra de Vida y en el canal de YouTube del Pastor Francisco Teodoro. Que Dios les bendiga.